Hola, nosotras somos el equipo número 9 que está conformado por Karen Montserrat, Andrea Meirani y yo, Yajaira Igli. A lo largo de este video vamos a estar hablando sobre la prueba Udeman-Whitney. Y antes que todo, vamos a darles a conocer nuestros propósitos. El primero de ellos es saber en qué consiste la prueba, también reconocer su importancia en la estadística, poderla llevar a cabo ya sea de forma manual y también en algún programa como lo es SPSS, y también distinguir la diferencia entre una prueba paramétrica y no paramétrica. Y sin más, los dejo con mi compañera Karen, quien será la encargada de hablarles un poco sobre la teoría. Ahora es momento de hablar sobre un poco del origen de esta prueba. Tenemos que en tanto el origen, que fue hecha por tres personajes principales. Frank Wilcoxon, el cual también tiene una propia prueba estadística, pero que en este video no lo vamos a abordar. También Henry B. Mann y Donald Ramson Whitney. Esta prueba más adelante lo mencionaremos, pero igual tiene varios nombres a los que se le atribuyen estos tres fundadores o cofundadores. Ok, pues en la estadística no paramétrica tenemos que está basada en un modelo pues que especifica con condiciones muy generales y pues ninguna acerca de la forma específica de la distribución. Entonces, por eso entendemos que básicamente una prueba estadística no paramétrica, como les dije anteriormente, está basada en un modelo que especifica solo las condiciones muy generales y ninguna acerca de la forma específica, pues de la distribución, como lo dije anteriormente, pero de la distribución de la cual fue obtenida la muestra. Asimismo, ciertas suposiciones están asociadas con la mayoría de las pruebas no paramétricas, a saber que, por ejemplo, que las observaciones son independientes y que quizá la variable en estudio pues puede ser continua. Además, estas suposiciones son menores y más débiles que aquellas asociadas con las pruebas paramétricas. Voy a mencionar algunas de las ventajas de esta prueba y algunas desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que como toda prueba estadística tiene sus pros y sus contras. Entonces, pues aquí no es la excepción. Entonces, vamos a pasar a las ventajas, ¿ok? Como ventaja número 1, tenemos que, pues si el tamaño de la muestra es muy pequeño, puede no haber otra opción más que usar esta prueba estadística, una prueba estadística no paramétrica, a menos que pues la naturaleza de la distribución de la población se conozca con cierta exactitud. Otra ventaja puede ser que las pruebas paramétricas no típicamente hacen menos suposiciones acerca de los datos y pueden ser más relevantes a una situación particular. Bueno, además, las hipótesis probadas por una prueba no paramétrica pueden ser más adecuadas para la investigación. También tenemos otra ventaja de que los métodos no paramétricos están disponibles para tratar datos que son simplemente clasificatorios o categóricos. Esto quiere decir que son medidos en una escala nominal y pues ninguna técnica paramétrica también se aplica a estos datos, ¿ok? Y existen pues muchas pruebas estadísticas no paramétricas que son adecuadas para tratar muestras obtenidas de observaciones de diferentes poblaciones. Las pruebas paramétricas a menudo no pueden manipular tales datos sin exigirnos hacer suposiciones aparentemente irreales o requisitos pesados de cierta computación o de computación. Y ya por último, las pruebas estadísticas no paramétricas típicamente son más fáciles pues de aprender. De aprender y aplicar que pues una prueba paramétrica. Además, la interpretación de esta suele ser más directa que pues la de la interpretación de las pruebas paramétricas.
Ok, una vez nombrada ya las ventajas de esta prueba no paramétrica, bueno, en general de las pruebas no paramétricas, perdón, ya como desventajas tenemos que una objeción hacia las pruebas estadísticas no paramétricas es que no son sistemáticas, mientras que las pruebas estadísticas paramétricas han sido sistematizadas y diferentes pruebas son simplemente pues las variaciones de un tema central, como lo veremos en esta prueba, la prueba de Mann-Whitney, ¿ok? Entonces, la siguiente diapositiva. Les dejé aquí una tabla de criterios que es muy general para aquellas pruebas estadísticas y pues se los enmarqué en un cuadro rojo de la comparación de grupos en donde va a haber la opción de que usemos la prueba de Mann-Whitney, ¿ok? Y pues está muy interesante esta tabla y me pareció oportuno ponerla. Y bueno, de mi parte sería todo y los dejo con mi compañera. Para comprender un poco mejor de qué se trata esta prueba, vamos a refrescar las diferencias entre una prueba paramétrica y una no paramétrica. Una de las cuestiones más importantes es el nivel de medición. Cuando se trata de intervalo o razón, por supuesto nos referimos a una prueba paramétrica. Sin embargo, cuando se trata de nominal u ordinal, nos vamos a referir a una prueba no paramétrica, como es en este caso, lo que nos va a llegar al siguiente punto. Cuando se trata de una distribución en intervalo razón, vamos a referirnos a una curva normal o una campana. Por el otro lado, cuando se trata de nominal u ordinal, los datos van a ser una distribución libre y no van a seguir ninguna curva. Y otro punto a considerar es el tamaño de nuestra muestra. Cuando tenemos un número de datos de 30 hacia arriba, vamos a considerarlo una muestra grande y vamos a referirnos a una prueba paramétrica. En cambio, cuando es una muestra pequeña menor a 30 datos, vamos a referirnos a una prueba no paramétrica. Y otro aspecto a considerar es la manera en que se recolectan los datos. Si es de manera aleatoria, se refiere a una prueba paramétrica, y si no es así, una no paramétrica. Partiendo de estos puntos, ya teniendo en cuenta este análisis, ahora vamos a definir en fondo lo que es la prueba U de Mann-Whitney. Y bien, ¿qué es la prueba U de Mann-Whitney? Es también llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon. Esta es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes. Es una prueba estadística para calcular la diferencia entre dos grupos. El hecho de que sea no paramétrica indica que nuestros datos están en un nivel de medición ordinal, como lo hemos mencionado. Estando en este nivel de medición, lo podemos usar para saber si queremos saber si existen diferencias estadísticamente significativas, por ejemplo, entre hombres y mujeres u otro tipo de grupos, acerca de un tema o fenómeno en específico. Y de esta manera es que vamos a usar esta prueba no paramétrica de estadística. Ahora veremos paso por paso cómo es que vamos a llevar a cabo el cálculo de esta prueba estadística. Lo primero que vamos a hacer es identificar el grupo con menor cantidad de datos. Bueno, al grupo con menor cantidad de datos lo denominaremos con la letra A. El grupo con mayor cantidad de datos con la letra B. Y en el caso de que ambos grupos tengan el mismo número de datos, pues la letra o número que le demos va a ser arbitrario y no va a tener la mayor relevancia a la hora de llevar a cabo el cálculo pues de esta prueba. Lo siguiente a realizar es una asignación de rangos.
Vamos a combinar todas las puntuaciones, datos y trabajarlos como un solo grupo. Es decir, el total de los datos les asignaremos un rango de menor a mayor. Por ejemplo, al más pequeño le damos el valor número 1, de ahí sucesivamente el 2, el 3, etc. Y es decir, a cada uno de estos datos se le va a asignar un rango, ordenado sucesivamente. Y bueno, lo siguiente a realizar, el paso 3, hacer una sumatoria de rangos. Ya teniendo un rango asignado para cada dato, lo que necesito hacer es obtener la sumatoria de rangos de cada grupo. Es decir, si en el grupo A tengo el rango, por ejemplo, 1, 3, 5 y 7, lo que tengo que hacer es sumar esos valores, y asimismo voy a hacer lo mismo con la contraparte que será el grupo B. Y así para cada grupo tengo que hacer una sumatoria que nos va a dar pues la sumatoria de rangos totales de los datos obtenidos en cada muestra. Después, para el paso 4 vamos a realizar el cálculo de U. Para este cálculo estadístico se asigna a cada uno de los valores de las dos muestras su rango para construir la fórmula. Eso de la asignación de valores lo vimos anteriormente en el paso de que fue la asignación de rangos. En esta fórmula, N1 y N2 son los tamaños respectivos de cada muestra. R1 y R2 es la suma de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. Los cálculos tienen que tener en cuenta la presencia de observaciones idénticas a la hora de ordenarlas. No obstante, si su número es pequeño, se puede ignorar esa circunstancia. Lo que prosigue es tomar el valor menor de U. Necesitaremos un valor específico para cada grupo. Se va a tomar el valor de U más pequeño y se va a comparar con la tabla de U's, que es como la que se muestra a continuación. Lo último, en el paso 6, al tener el valor más pequeño de U, lo que necesitamos es identificar en nuestra tabla y contrastar lo que obtuvimos con lo que dicen pues estas tablas. El criterio es que el valor que calculamos del valor, la U ya calculada, tiene que ser menor o igual al valor de la U de tablas. Se trata solo de identificar en las tablas y nada más complejo que eso. Ok, este es nuestro problema. Supongamos que en una publicación se lee que el consumo de carne en dos ciudades de Veracruz, Poza Rica y Coatzintla, difieren significativamente. Para contrastar si hay diferencias, se va a anotar el consumo de carne en kilogramos durante un determinado periodo, en una muestra de 10 ciudadanos de Poza Rica y otros 5 ciudadanos de Coatzintla, y se encuentran los siguientes resultados. Que en Poza Rica la muestra es de 10 personas, como lo dice el problema, y se ponen esos datos. Mientras que en Coatzintla solo hay 5 resultados o 5 ciudadanos, de los cuales arrojan estos datos de consumo de carne en kilogramos. Ahora, se trata de dar respuestas a la pregunta: ¿el consumo de carne Y depende de las ciudades, que es nuestra variable X? Que se nos presentan en este problema. Como podemos apreciar, tenemos dos variables, una cualitativa, que serían las ciudades. ¿Cuáles ciudades? Dos ciudades de Veracruz, Poza Rica y Coatzintla. Por tanto, tenemos una variable cualitativa. Y también contamos con una variable cuantitativa.
que serían en este caso el consumo de carne. Tenemos que ver si Y está relacionado con X. Para eso tenemos que estudiar la relación si es equivalente a lo siguiente. Si la cantidad de carne consumida es la misma en ambas ciudades. Entonces, si esto se cumple, vamos nosotros a poder afirmar que este consumo no va a depender de la comunidad. Por tanto, nosotros lo que podemos hacer al estudiar la relación entre ambas variables, podemos decir que es equivalente a efectuar un contraste de la comparación de la tendencia central. Ok, mencionamos anteriormente el contraste lo tenemos que evaluar de la igualdad de la tendencia central, para lo que nos encontramos con este gráfico. Dependiendo del tipo de los datos, el test estadístico, la forma de trabajar pues va a ser diferente. En un caso donde los datos son normales, como lo vemos en esta parte, se aborda el problema de una forma, concretamente la hipótesis de partida era la que medias son iguales contra la alternativa correspondiente. Mientras que en el caso de que no sean normales, como lo podemos apreciar en esta parte, la hipótesis de partida es que la mediana de un grupo es igual a la mediana del otro contra la alternativa correspondiente. En este caso del problema que nosotros vamos a resolver, estamos en el segundo supuesto, que sería esta, del tipo de datos no normales. Puede ser cualquiera de estas dos opciones, ya sea bien porque los datos no sean normales o porque nuestra muestra es muy pequeña, como lo vimos que son en total 15 ciudadanos, tanto de Poza Rica como de Coatzintla. Entonces, los tamaños muestrales es aquello que acabo de mencionar. Entonces, después nosotros nos tenemos que plantear la siguiente pregunta. ¿Nuestros datos son independientes o dependientes o apareados? En el caso de que sean independientes, como es el caso de nuestro problema, donde hablamos de dos grupos completamente diferentes, es decir, una ciudad no interviene en la otra, como es Poza Rica y Coatzintla, nos vamos a tener que ir por la prueba estadística que veremos el día de hoy, o que nos han mencionado a lo largo de todo este video, que es la U de Matt-Whitney. Mientras que si son dependientes o apareados, nos iremos por otra prueba estadística como es la de Wilcoxon, pero que en este video no lo abordaremos. Entonces, una vez que nos queda claro que para que usemos nosotros la U de Matt-Whitney, nuestros datos tienen que ser independientes. Además, tienen que ser no normales o bien un grupo muy pequeño. Ahora bien, vamos a pasar con lo siguiente. Las generalidades son las siguientes. Esta prueba nos va a comparar medianas y va a trabajar sobre rangos de orden, que a continuación, cuando desarrollemos nuestro problema, lo vamos a ver y entenderlo, y que son menos potentes. ¿Esto qué nos quiere decir? La potencia en estadística nos indica la probabilidad de rechazar H sub O 0 cuando realmente esta es falsa. Ahora bien, para pasar hacia nuestro problema ya en la parte procedimental, tenemos que conocer la fórmula que se ocupa en este tipo de problemas o la fórmula que maneja nuestra prueba estadística U de Matt-Whitney. Primeramente tenemos a la U de Matt-Whitney, que es el mínimo de las cantidades de U sub I y U sub 1, perdón. Entonces, para obtener esta, tenemos la siguiente fórmula. U sub 1 es igual a 1 a N1 multiplicado por N2. Hay que recordar que N1 y N2 es nuestro espacio muestral. Y ya lo conocemos.
¿Por qué? Porque nuestro problema no los proporcionó. Y va a ser la sumatoria de esta división de n sub 1 y n sub 1 sumado más 1 sobre 2 menos R1. Ahora, en la parte de U2 tenemos lo mismo, solo que nos cambia esto, si se dan cuenta, ¿ok? Pero ¿qué no conocemos en esta fórmula? Esto no lo conocemos. Entonces, para eso vamos a la siguiente parte. Pero antes de pasar a eso, primero tenemos que recordar nuestras hipótesis. Tenemos la hipótesis que al principio lo mencionábamos, que la mediana 1 va a ser igual a la mediana 2. Pero también tenemos nuestra hipótesis alternativa, donde, si se acuerdan, en el diagrama que yo dibujé o escribí, teníamos que podía ser diferente, podía ser, por ejemplo, la mediana 1 estrictamente mayor que la mediana 2 o viceversa, que la mediana 2 fuera más grande que la primera. Pero hay que tener esto presente. Ahora sí, vamos a pasar a ver qué es R1 y R2. Ahora bien, R1 no es más que la sumatoria de los rangos de nuestra primera muestra. Y R2 es la sumatoria de los rangos de nuestra segunda muestra. Pero para nosotros encontrarlas, tenemos que seguir estos pasos, ¿ok? Entonces, es así como nuestro problema va a empezar a resolverse. Ok, se los dejo aquí, por si lo necesitan anotar en caso de que sea necesario. Ok, pero ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a resolver nuestro problema? Es muy sencillo. Estos dos grupos que serán independientes van a seguir siendo independientes, pero ¿qué vamos a hacer? Que los vamos a juntar, los datos que obtuvimos de ellos dos, y los vamos a ordenar del menor al mayor. Ok, y así es como se ven nuestros datos acomodados de menor a mayor. Entonces vamos a proceder a colocarles el rango. El rango simplemente es colocar los números, por ejemplo, 1, 2. Aquí vemos algo que se repite, ¿ok? Que nuestros rangos entonces siguen un cierto orden, pero ¿qué pasa? Que son datos repetidos. Por ejemplo, aquí tenemos el 10 y el 10 se repiten. Entonces, no es como que tan justo que estos sean, que cada uno tome un valor quizá de rango menor y el otro un poco mayor. Entonces, vamos a proceder a asignarles un rango que sea equitativo para ambos. Entonces, tenemos que es 1.5 para este y otro 1.5. ¿Por qué? Porque sumamos 1 más 2 y nos va a dar 3 y lo dividimos entre 2 y ya cada uno va a tener su rango que ya va a ser asignado, ¿ok? Entonces, lo mismo hacemos con los demás. Ok, ahora vemos que hemos terminado de asignar nuestros rangos correspondientes ya una vez que son asignados. Y ahora lo que nos corresponde hacer es ver qué rangos tenemos en los ciudadanos de Poza Rica y qué rangos tenemos en los ciudadanos de Coatzintla, por lo que vamos a hacer la siguiente tabla. Entonces lo que vamos a hacer es sumar toda esta columna de aquí y así vamos a obtener lo que sería el rango de la muestra 1. Y en la de abajo también hacemos lo mismo, sumamos estos rangos obtenidos y así vamos a tener la sumatoria del rango de la muestra número 2. Ok, una vez que ya tenemos los dos valores que nos faltaban en nuestras fórmulas, vamos a obtener el valor experimental, ¿ok?
Entonces tenemos que en R1 vamos a tener la cantidad de 73.5, mientras que en R2 vamos a tener la cantidad de 46.5, ¿ok? Ahora vamos a sustituir las fórmulas que habíamos visto desde un principio. Y se van a preguntar de dónde estoy sacando esto. Hay que recordar que mientras yo les explicaba lo de la fórmula, les mencioné que N1 y N2 se refiere a nuestro espacio muestral, y hay que recordar que de Ciudadanos de Poza Rica nos dieron 10 personas, ¿ok? 10 resultados, mientras que de Coatzintlán nos dieron 5. Entonces eso lo vamos a multiplicar 10 por 5 y seguimos sustituyendo nuestra fórmula. Ok, hasta ese punto yo creo que queda bastante claro cómo se sustituye, puesto que esos valores ya los conocíamos. Hay que recordar que dijimos que R1 y R2 no los conocíamos. Entonces, ahora obtuvimos ya estos valores y los vamos a sustituir aquí, ¿ok? Tenemos que en R1 lo vamos a restar. Entonces dijimos que en R1 teníamos 73.5. Y vamos a pasar a hacer la operación y vamos a ir con el resultado. Y lo mismo vamos a hacer con U2. Bueno, aquí como son operaciones sencillas, ya no podemos dejar a un lado la calculadora, pero luego pasa que nos equivocamos y entonces para cerciorar, 30 sobre 2 son 15, entonces ya podemos pausar automáticamente a eso y recorremos nuestro valor de R2. Sumamos ambos y restamos, ¿ok? Hay que recordar que teníamos una fórmula al inicio donde nos decía que U era el valor mínimo de U sub 1 y U sub 2. Una vez que ya tenemos los valores, igual sustituimos y nos queda que tenemos ¿ok? Entonces vemos que nuestro valor mínimo es este. Entonces U es igual a 18.5. Bueno, a continuación, solo como para mencionar, en algunos programas si n, en nuestro espacio muestral 1 y 2 es menor a 10, muchos lo que suelen hacer, ya que es muy pequeña, los espacios, la aproximación incluso puede ser errónea. Bueno, ahora bien tenemos la siguiente fórmula que nos va a servir para ver si nuestra hipótesis nula es aceptada o si nuestra hipótesis es rechazada, igual nuestra hipótesis nula, ¿ok? Entonces es algo sencillo, entonces vamos a pasar a sustituirla con los valores obviamente que ya tenemos. Pero antes de continuar tenemos que saber que esta trabaja con es igual a 1.96, ¿ok? Es igual a 1.96. Eso quiere decir que está trabajando con un nivel de confianza al 95%. Nivel de confianza al 95%. Entonces nuestra cantidad de ZA va a ser a 1.96, incluso cuando nuestro nivel de error o margen de error sea al 5%, igual va a ser la misma cantidad, ¿ok? Entonces continuamos para sustituir esto.
Ok, la verdad que estos pasos son muy fáciles, así que no los voy a explicar, solo es sustituir los valores que ya teníamos previamente. N1 hay que recordar que es nuestro espacio muestral número 1 y N2 nuestro espacio muestral número 2 y que el 1 vale 10 porque son 10 resultados, 10 ciudadanos, y N2 vale 5 porque son 5 resultados o 5 personas, ¿ok? Para que no se confundan. Y seguimos. Ok, ahora obtenemos el resultado de Z. Entonces ponemos que Z 56.64 y tenemos que 1.96, realmente 56.64 es mayor. Por tanto, tenemos como resultado que nuestra hipótesis nula es rechazada. ¿Y cuál era nuestra hipótesis nula? Al principio, y aquí tenemos a nuestras medianas, donde las mencionábamos que eran iguales en nuestra hipótesis nula. En nuestra hipótesis nula, les dije que recordáramos que nosotros decíamos que las medianas eran iguales. Y nuestra hipótesis alternativa decía que las medianas no eran iguales, entonces aceptamos a esta. Hola compañeros, yo voy a hablar sobre la prueba Udemann-Whitney en el programa SPSS. Voy a desarrollar dos problemas y cualquier duda que tengan en el transcurso de estos pueden pausar el video y con gusto les responderé. El primer ejercicio dice así: se desea conocer si los niveles de excreción urinaria de sodio-potasio varían en relación a la presencia de la enfermedad X, para lo cual se seleccionaron dos muestras aleatorias, una constituida por 16 pacientes con esta enfermedad y la otra por 12 personas sin ella. Prueba la hipótesis de que los niveles de excreción urinaria de sodio-potasio difieren en ambos grupos. Como podemos observar, aquí nos dan una tabla con los datos de los pacientes enfermos y aquellos no enfermos. Pero antes de pasar al programa, quiero volver a hacer mención de lo que mis compañeras ya mencionaron y otros equipos también, y son las hipótesis. Vamos a encontrar dos tipos. La primera es la hipótesis nula. En esta dice que no hay diferencia entre las medianas de las variables. Y la segunda es la hipótesis alterna. Esta nos indica que hay diferencias entre las medianas de las variables. Todo esto se va a basar a un valor y es 0.05. Si el nivel de significancia es menor a esta cantidad, se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa. Bueno, una vez estando dentro del programa, vamos a proceder a agregar las variables. La primera será grupos y la segunda nivel de excreción. ¿Okay? De tipo ambas van a ser numérico, anchura vamos a dejarle en 8, en decimales vamos a modificarlo para poner en ambos 0, puesto que no van a ser necesarios. En etiqueta vamos a poner en grupos de estudio, mientras que en el nivel de excreción vamos a poner nivel
o bien cantidad de excreción de sodio, potasio en la orina. Seguido de estos valores, solamente vamos a agregar en la primera variable a 1, vamos a dejarlo como enfermos. Y la variable, el valor 2 de la variable 1 va a ser no enfermos. Damos en aceptar. En perdidos ninguna, dejamos tal cual, columnas 8, alineación derecha, en media. Bueno, esta va a ser nominal y la segunda va a ser a escala. Una vez que tengamos esto, procedemos a la lista de datos. Aquí observamos las dos variables que hemos registrado y procedemos a agregar los datos que nos proporciona. Vamos a poner grupo 1, nivel de excreción 263, de grupo 1, 288, grupo 1, 432, 890, 350, 1270. Bueno, podemos observar que ya una vez que ya tengamos registrados todos nuestros datos, podemos verificar que grupo 1 se refiere a enfermos y grupo 2 a los no enfermos, tal como lo habíamos planeado. El siguiente paso es opcional, pero me parece importante mencionarlo, y es comprobar si se trata de una prueba paramétrica o no paramétrica. Para esto nos vamos a analizar estadísticos descriptivos y vamos a explorar. Aquí lo que vamos a hacer es poner en grupos dependientes, lista de pendientes, grupo de estudios, y en etiquetar los casos mediante niveles de excreción. Posterior a esto vamos a ir a gráficos y aquí vamos a seleccionar lo que es gráficos de normalidad con pruebas. Damos en continuar y posteriormente en aceptar. Vemos que nos arrojan los resultados y aquí vamos a irnos y vamos a analizar específicamente pruebas de normalidad y en significancia, que va a ser igual a 0.001. Como recordamos, nos vamos a regir mediante un valor que es de 0.05. Por tal motivo, concluimos que es una prueba no paramétrica. ¿Ok? Ahora bien, el siguiente paso es muy importante porque es con el que vamos a obtener la prueba Udemann-Whitney. Para esto, nuevamente vamos a analizar y nos vamos a pruebas no paramétricas. Vamos a tener una muestra, muestras independientes, muestras relacionadas, ANCOVA no paramétrico de CUADE y cuadros de diálogos antiguos, que es el que vamos a seleccionar. Aquí nos aparecen varias opciones. Vamos a escoger dos muestras independientes porque van a ser dos, que es grupos y niveles de excreción.
En lista de variables de prueba vamos a poner niveles de excreción de sodio y potasio en la orina, y en variable de agrupación vamos a poner grupos de estudio. Lo siguiente que debemos hacer es definir grupos. A grupo 1 vamos a colocarlo como grupo 1 y grupo 2 como grupo 2. Damos continuar y aceptar. Y enseguida nos van a aparecer unas gráficas y unas tablas como resultado. Vamos a basarnos principalmente en los estadísticos de prueba. Observamos que la U de Matt Whitney es de 42, mientras que lo que nos interesa, que es el nivel de significancia, es de 0.012, siendo este menor que 0.05. Como conclusión, podemos decir que la hipótesis nula se rechaza. ¿Por qué? Porque el nivel de significancia es de 0.012, siendo este menor que 0.05. Por tal motivo, aceptamos la hipótesis alterna. Ahora bien, el ejercicio 2 dice así. Se realiza un experimento para determinar el efecto de 40 gramos de alcohol sobre el tiempo de reacción a un estímulo auditivo. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de reacción de una muestra de 12 sujetos repartidos en dos grupos. El primer grupo no ingiere alcohol, el segundo ingiere 40 gramos. Se desea saber si la ingestión de alcohol influye en el tiempo de reacción a un estímulo auditivo. Aquí podemos observar una tabla con datos que posteriormente vamos a registrar en el programa. Pero antes, vuelvo a hacer mención de las hipótesis. Hablamos de una hipótesis nula cuando no hay diferencia entre las medianas de las variables, y una hipótesis alterna cuando hay una diferencia entre las medianas de las variables. Todo esto se va a regir si es menor o mayor a 0.05. Ahora bien, pasamos al programa para empezar a desarrollar el problema. Vamos a colocar las variables como lo hicimos en el ejercicio 1 y de igual manera van a ser solamente 2. La variable número 1 va a ser grupos, mientras que la variable número 2 va a ser tiempo de reacción. Ambos van a ser numérico, anchura 8. Vamos a cambiar lo de decimales a 0 porque no van a ser necesarios. En la etiqueta de la variable número 1 vamos a poner lo que es grupos de estudio, mientras que en la etiqueta de variable número 2 vamos a poner tiempo de reacción al ingerir alcohol. Valores vamos a dejar de ninguna en el caso de la variable número 2, pero en el caso de la variable número 1 sí vamos a agregar. El primero será 1 para referirse a aquellos que no ingirieron, y la variable número 2 para aquellos que sí ingirieron. Ok, damos en aceptar, ya los tenemos. Perdidos dejamos tal cual, a excepción de lo que es la medida. Aquí tenemos varias opciones, pero como en el ejercicio pasado, la primera vamos a poner nominal y en la segunda vamos a poner escala. ¿Ok? Ahora pasamos a la lista de datos. Aquí vamos a proceder a registrar los datos. Grupo 1 tenemos 2, grupo 1, 2, grupo 1, 4, grupo 1, 1, grupo 1, 6, grupo 1, 5, grupo 1, 1. Ahora vamos con el grupo 2, 7, grupo 2, 4, grupo 2, 8, grupo 2, 8, grupo 2, 4.
Una vez terminado el registro, vamos a ir a comprobar si se trata de una prueba paramétrica o no paramétrica. Para esto vamos a ir a analizar, posteriormente a estadísticos descriptivos y vamos a seleccionar explorar. Aquí lo que vamos a hacer es poner grupos de estudio en lista de dependientes y en etiquetar los casos mediante vamos a poner el tiempo de reacción. Vamos a gráficos y en gráficos seleccionamos de normalidad con pruebas. Damos en continuar y en aceptar. A continuación va a aparecer una tabla una serie de tablas y gráficas y a nosotros el que nos interesa es la prueba de normalidad con la significancia de 0.001. Por tal motivo, recordando que una prueba paramétrica es aquella que sobrepasa 0.05, podemos deducir que es una prueba no paramétrica. Una vez que hayamos terminado esto, vamos ahora sí a lo que nos concierne, que es la prueba Udemann-Whitney, y de igual manera vamos a analizar, vamos a pruebas no paramétricas, a cuadros de diálogo antiguos y vamos a dos muestras independientes. Aquí vamos a seleccionar en lista de variables de prueba el tiempo de reacción al alcohol y en variable de agrupación vamos a poner grupos de estudio. Ahora vamos a definir grupos y al grupo 1 vamos a ponerle grupo 1 y grupo 2, grupo 2. Damos en continuar. Seleccionamos el tipo de prueba, aquí ya está, que es Udemann-Whitney y damos en aceptar. Inmediatamente nos van a aparecer otros resultados como los de la vez pasada y nos vamos a ir a estadísticos de prueba. Aquí podemos comprobar que la Udemann-Whitney es de 5000 y el nivel de significancia es de 0.040. Como conclusión tenemos que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, puesto que el nivel de significancia es de 0.040, menor que 0.05. También afirmamos que la ingestión de alcohol cambia el tiempo de reacción a un estímulo auditivo con un nivel de significación de 5%. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero que haya sido de su agrado y sin más que decir, hasta la próxima.